En este video haremos un rápido recorrido por la célula animal. Veremos en detalle sus partes, sus características y sus funciones. Comenzaremos por preguntarnos qué es una célula animal. Las células animales son las células que forman a los seres humanos y a todos los demás seres vivos que conocemos como animales, como los perros y los gatos, las vacas y los caballos, las hormigas y las arañas. Como cualquier célula eucariota, la célula animal tiene un gran núcleo y muchos otros compartimientos internos que podrían considerarse análogos a los órganos de nuestro cuerpo, como las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, los peroxisomas y los lisosomas. Todos estos compartimientos funcionan como grandes departamentos que cumplen funciones celulares específicas, para así optimizar todo el trabajo que una célula tiene que realizar. Además de la característica presencia de un verdadero núcleo y organelas, las células animales tienen varias características que las distinguen de otras células. Si bien, como todas las células, se encuentran delimitadas por una membrana celular, una gran diferencia con las bacterias y las células vegetales es que no tienen pared celular de ningún tipo. Son estrictamente heterótrofas, es decir, que no son capaces de producir su propio alimento, sino que tienen que alimentarse de lo que puedan obtener del medio en el que viven. Muchas de ellas tienen la capacidad de moverse o desplazarse y pueden comunicarse con las células vecinas, bien sea por contacto directo o indirecto a través de la membrana plasmática. Ahora continuemos viendo cómo se encuentran formadas. Las células animales, como todas las células eucariotas, tienen distintas partes que ejercen funciones especiales y fundamentales para la vida celular. Veamos a continuación cuáles son las principales. Si comenzamos de afuera hacia adentro, con la primera estructura con la que nos toparemos es con la membrana plasmática. Esta es una estructura común para todas las células en la naturaleza, que es sumamente importante, pues proporciona la barrera que delimita a las células y separa todo lo que hay en su interior del medio externo. Está formada principalmente por unas moléculas llamadas lípidos, pero también contiene muchas proteínas y carbohidratos que ejercen funciones importantes. Generalmente se describe como una estructura semipermeable o selectivamente permeable, lo que quiere decir que permite el paso de ciertas sustancias y evita el paso de otras de afuera hacia adentro y viceversa. Ahora bien, así como nuestro cuerpo tiene un esqueleto formado por huesos que soportan nuestro peso, que protegen nuestros órganos y que facilitan algunos de nuestros movimientos, las células animales también poseen un sistema de andamios moleculares internos que las ayudan a mantener su estructura. Estos andamios componen lo que denominamos el citoesqueleto, el esqueleto celular, que proporciona soporte estructural y permite la organización interna, el movimiento de vesículas y sustancias de un lado a otro de la célula y la división celular. Este esqueleto, así como todos los orgánulos que forman parte del interior celular, se encuentra suspendido en el citosol celular. Este es una especie de fluido que se encuentra en el interior de la membrana plasmática. Una gran piscina en donde se encuentran disueltas muchos tipos de moléculas como proteínas, azúcares y iones que participan en numerosas reacciones químicas que las células necesitan realizar para sobrevivir. Este fluido también contribuye a la forma de las células y a su comunicación con el medio que las rodea. En este punto ya podemos comenzar a describir cada uno de los orgánulos celulares de la célula animal. Uno de los más vistosos es el núcleo. En su interior se almacena toda la información que una célula necesita para ser una célula.
Es más o menos como el cerebro de nuestro cuerpo. Esta información se encuentra contenida en el ácido desoxirribonucleico o ADN, que al asociarse con unas proteínas llamadas histonas se condensa formando estructuras conocidas como cromosomas, de manera que cada cromosoma tiene unos cientos metros de ADN superenrollado. Si esto no fuese así, el interior del núcleo no alcanzaría para albergar toda la información genética de una célula. Como toda organela, el núcleo tiene su propia membrana, y esta se conoce como envuelta nuclear, lámina nuclear o envoltura nuclear, y es a través de ella que se lleva a cabo la comunicación entre el núcleo y el citosol. Y esto ocurre gracias a los complejos del poro nuclear, que son una especie de orificios que permiten el paso de ciertas sustancias de un lado al otro del núcleo. En su interior, el núcleo contiene lo que se conoce como nucleoplasma o lumen, que es análogo al citosol. Es allí donde se encuentran suspendidos la cromatina y el nucleolo, que es el lugar donde se producen los ribosomas, unos orgánulos celulares encargados de fabricar proteínas. Saliendo del núcleo, encontramos una estructura membranosa que se forma como una continuación de la envoltura nuclear. Esta estructura se conoce como retículo endoplasmático y es aquí donde se sintetizan la mayoría de las proteínas que formarán la estructura de los organelos y de la membrana celular. En este mismo camino nos encontraremos a un orgánulo membranoso formado por una pila de sacos aplanados con forma de cisternas llamado aparato de Golgi. En él se llevan a cabo la modificación de la estructura de las proteínas y su empaquetamiento para ser distribuidas al sitio de la célula donde pertenecen. Otros orgánulos de gran importancia son las mitocondrias. Estas son consideradas como los centros energéticos celulares, las fuentes de poder de todas las células eucariotas, ya que en su interior ocurren reacciones químicas que permiten que las células respiren y obtengan energía en forma de ATP de todos los alimentos que consumen. Una característica muy particular de estos organelos es que tienen su propio ADN. Sin embargo, muchas de las proteínas que lo forman son producidas usando la información contenida en el ADN nuclear. Ahora bien, en el interior de todas las células animales van a parar gran cantidad de desechos que a juro tienen que eliminarse porque su acumulación puede ser tóxica. Para esto se han equipado con unos organelos llamados lisosomas, que son una especie de vertedero en cuyo interior albergan una gran cantidad de enzimas que ayudan a digerir distintos tipos de moléculas, como por ejemplo las proteínas, los lípidos y carbohidratos que tienen que ser eliminados. Los peroxisomas son orgánulos más pequeños que los lisosomas, por eso se clasifican como microcuerpos. No tienen ADN propio y su función también tiene que ver con la eliminación de sustancias tóxicas, específicamente del peróxido de hidrógeno. También se encargan del metabolismo de algunas grasas, de ciertos aminoácidos y de algunos azúcares. Finalmente, no hay que dejar pasar que las células animales tienen unas estructuras muy características llamadas centrosomas. Estos orgánulos participan en la división celular y están formados por dos centriolos, que son las estructuras encargadas de la formación de los microtúbulos encargados de separar las copias de ADN durante la división celular.